Hay historias que el mundo olvida, hasta que un corazón valiente las revive. Esta es una de esas historias. Imaginemos por un momento, ser testigos de una guerra que apenas comienza, de niños inocentes atrapados en una pesadilla y de un hombre común sin capa, sin ejército, que decide cambiar el destino de cientos de vidas, con nada más que coraje, papel y una inquebrantable voluntad de hacer el bien. Hoy te presento una película que no solo cuenta una historia, la honra, Lazos de vida, no es solo un viaje al pasado. Es una poderosa lección de humanidad, donde la empatía vence al olvido y el amor al prójimo trasciende generaciones. Prepárate para conmoverte, para llorar, para sonreír, y sobre todo para creer una vez más en el poder que tiene una sola persona para cambiar el mundo. Esta es la historia de Nicholas Winton. Esta es Lazos de vida. La película, Lazos de vida, comienza de manera tranquila, pero cargada de emociones, estableciendo desde el primer momento un tono íntimo y reflexivo. La historia se abre en el año 1987, en una casa modesta del Reino Unido. Vemos a Nicholas Winton, ya mayor, revisando una caja vieja de documentos, pasaportes, cartas y fotografías de niños. Todo está cuidadosamente guardado, pero el polvo y el tiempo nos dicen algo. Este es un pasado que ha sido guardado, casi en secreto. Hay un aire de nostalgia, de algo pendiente. Winton observa cada rostro en las fotos con ternura, y se percibe en su mirada una mezcla de orgullo silencioso y tristeza. Su esposa Grete aparece y lo anima a hablar de esa historia, a no dejarla morir con el tiempo. Pero él, modesto, resta importancia a lo que hizo. Cree que no tiene sentido remover el pasado. Para él solo, hizo lo correcto. Desde ese momento, la película nos transporta a décadas atrás, cuando Winton era un joven corredor de bolsa, viaja a Praga. Allí, al ver con sus propios ojos la difícil situación de los refugiados, especialmente niños, empieza a surgir en él la necesidad de actuar. No hay bombas, no hay explosiones, pero el peligro está en el aire. Hay tensión, miedo y desesperanza en los rostros de quienes viven entre el barro y el frío. Ese contraste entre el presente silencioso y el pasado turbulento crea un arranque poderoso y profundamente humano. Es un joven inglés de origen judío-alemán, inteligente, bien educado, que trabaja como corredor de bolsa en Londres. Tiene una vida cómoda, una rutina establecida y el mundo parece estar muy lejos de sus manos. Pero es justamente esa normalidad lo que hace que su transformación sea tan poderosa. En diciembre de 1938 Winton tenía planeado irse de vacaciones a Suiza para esquiar. Sin embargo, un amigo suyo, Martin Blake, le escribe desde Praga y le pide que cancele su viaje y vaya a ayudar. Le dice que la situación en Checoslovaquia es desesperante. Sin dudarlo mucho, Nicholas cambia sus planes. Eso por sí solo ya muestra su sentido de responsabilidad moral. Mientras Europa se distraía o miraba hacia otro lado, él decidió ir hacia donde estaba el sufrimiento. Cuando llega a Praga, lo que ve lo marca para siempre. En los campos de refugiados, miles de familias, especialmente judías, comunistas y opositores políticos, vivían en condiciones miserables, sin calefacción, sin alimentos suficientes, con niños caminando descalzos bajo la nieve. Lo que más lo conmueve es la desesperación de los padres. Ellos sabían que el tiempo se agotaba. Alemania ya había anexado los Sudetes y se temía una invasión total de Checoslovaquia. El peligro no era futuro, era inminente. Winton no tenía ninguna experiencia humanitaria ni era diplomático, pero tenía algo más poderoso: una brújula moral y una voluntad indomable. Ahí mismo en Praga, junto a Trevor Chadwick y otros voluntarios, empieza a organizar listas de niños. Entrevistan familias, recopilan documentos, toman fotos. Cada niño anotado representa una vida en juego. Pero muy pronto se da cuenta de que no servía de nada hacer listas si no lograban sacarlos del país. De vuelta en Londres, Nicholas no puede volver a su vida normal. El recuerdo de esos niños lo atormenta. Decide usar todo lo que está a su alcance: dinero, conexiones y energía para comenzar una operación complejísima: lograr que el gobierno británico permita la entrada de menores refugiados.
Se enfrenta a una maquinaria burocrática indiferente, que exige documentos, garantías económicas, y que muestra un fuerte rechazo a aceptar inmigrantes, incluso niños, en tiempos de crisis. Con la ayuda de su madre, Baby Winton, quien es otro personaje admirable, comienza a reunir fondos, escribir a periódicos, contactar a familias británicas dispuestas a recibir niños, organizar reuniones informativas, preparar los documentos necesarios, diseñar el cuaderno con fotografías de los niños, un elemento central en la historia, que permitía a las familias conocer a quienes podían ayudar. Gracias a su esfuerzo, comienzan a salir los trenes, desde Praga a través de Holanda hasta Inglaterra. Cada tren es una victoria, pero también una carga emocional enorme. Cada niño que se va significa un futuro, una posibilidad, una salvación, pero cada rostro que queda en la lista significa angustia, peligro y posiblemente muerte. Después de ver el horror que enfrentaban miles de familias en los campos de refugiados en Praga, Nicholas Winton regresa a Inglaterra con una clara misión: rescatar la mayor cantidad de niños antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, se encuentra con un enemigo que no esperaba: la frialdad burocrática de un sistema más preocupado por sellos, reglas y protocolos que por salvar vidas. Winton descubre rápidamente que rescatar niños no es tan sencillo como decir, los vamos a llevar a Inglaterra. Para que el gobierno británico permitiera la entrada de cada menor, había que cumplir con una larga lista de requisitos: un pasaporte y visado válido para cada niño, una familia británica dispuesta a acogerlo temporalmente, un depósito de 50 libras esterlinas por niño, como garantía de que el Estado no tendría que mantenerlo, un compromiso escrito de que el niño no se convertiría en una carga pública. Es decir, cada vida humana era tratada como un expediente, un caso, un número. Winton no tenía una organización detrás. No contaba con apoyo oficial. Así que montó una oficina improvisada en el comedor de la casa de sus padres, junto con su madre Baby Winton, una mujer decidida y valiente. Con una máquina de escribir, una pila de papeles, sobres y toneladas de determinación comenzaron a trabajar. Las mesas se llenan de documentos, fotos de niños, listas, cartas recibidas. La casa de los Winton se convierte en un verdadero centro de operaciones humanitarias, impulsado por la compasión y el sentido de urgencia. Uno de los elementos más conmovedores, estratégicos de la lucha, fue el cuaderno con las fotos de los niños. Cada niño tenía su ficha, nombre, edad, una foto y una pequeña descripción. Este cuaderno fue llevado a iglesias, escuelas, clubes sociales y reuniones comunitarias en toda Inglaterra para encontrar familias que quisieran acogerlos. El relato muestra cómo muchas personas, al ver los rostros de esos pequeños, algunos sonrientes, otros con la tristeza tatuada en la mirada, no podían decir que no. Winton comprendió que el gobierno no actuaría rápido, pero el poder de la opinión pública podía presionarlo. Así que envió cartas a los periódicos, buscó entrevistas en radio y televisión, y difundió la historia por todos los medios posibles. En una escena clave, un artículo titulado «Niños judíos en peligro en Europa», se publica en un periódico londinense, con fotos impactantes y un llamado a la acción. El efecto fue inmediato. Comenzaron a llegar cartas, llamadas y ofertas de acogida. Centenares de familias británicas, de toda condición social, respondieron con generosidad. Cada niño que encontraba un hogar representaba una victoria contra la indiferencia. A lo largo del film, vemos a Nicholas Winton entrar y salir de oficinas del gobierno, hablar con funcionarios que parecen más preocupados por el orden de los papeles que por las vidas humanas. Cada minuto que ustedes se toman para sellar un papel, es un minuto que un niño pierde su oportunidad de vivir. Mientras Winton lucha contra el sistema en Londres, su amigo Trevor Chadwick lucha en Praga contra el reloj. Los nazis ya están en movimiento, y cada día es más difícil conseguir pasajes, permisos y cruzar frontera. Cada nuevo obstáculo es una daga para Winton. Sabe que no puede fallar, que cualquier demora significa dejar niños atrás. La tensión se incrementa cuando el gobierno pone trabas adicionales,
exigiendo más garantías económicas, más papeles, más seguridad. Cuando el sistema se muestra indiferente, la compasión puede salvar vidas. Nicholas Winton no tenía una insignia, ni un título oficial, ni recursos estatales. Pero con voluntad, corazón, y la ayuda de ciudadanos comunes, logró organizar una de las mayores operaciones de rescate infantil en la Segunda Guerra Mundial. En medio de montañas de papeles, listas y burocracia, Nicholas Winton y su madre entendieron una verdad simple pero contundente. Los números no conmueven, pero los rostros sí. Fue entonces cuando surgió una idea tan brillante como humana: crear un cuaderno con las fotografías de los niños refugiados, aquellos que esperaban una familia que los salvara del horror inminente de la guerra. Pero este no era un álbum cualquiera. Era un grito silencioso, una súplica visual, una promesa en forma de imagen. Las fotos eran en blanco y negro. Los niños, de distintas edades, aparecían con ropas sencillas, algunos con tímidas sonrisas, otros con ojos que reflejaban una infancia rota. Cada imagen tenía un nombre, una edad y, a veces, una nota escrita a mano. El álbum fue llevado a iglesias, escuelas, reuniones comunitarias, clubes rotarios y hasta ferias locales. Las escenas son estremecedoras. Las familias británicas observan las páginas mientras Winton o su madre les explican quiénes son esos niños. No es fácil, era una elección entre vidas. Pero era también una oportunidad de salvarlas. En una escena clave, un periódico publica la imagen de una niña de rizos oscuros con la mirada perdida. El titular dice algo como: ¿quién le dará un hogar antes de que sea tarde? Esa imagen despierta conciencias dormidas. La gente empieza a escribir cartas, a hacer donaciones, a ofrecer su hogar. Una fotografía, una sola, logró lo que 1000 discursos no pudieron. El álbum fue más que una herramienta de logística. Fue una estrategia emocional brillante. Winton sabía que ver el rostro de un niño creaba un vínculo inmediato. Que una madre británica podría sentir ternura al ver la expresión de otra madre lejana reflejada en esos ojos. Era difícil firmar un cheque por un desconocido. Pero era imposible darle la espalda a un niño que te miraba desde una página. Y con el tiempo, ese álbum se convirtió también en una cápsula de la memoria. Gracias a él, décadas después, muchos de los niños de Winton pudieron reconocerse, encontrarse con quienes los ayudaron, e incluso reunirse en programas de televisión con lágrimas y gratitud. Hoy, ese cuaderno vive en el Museo del Holocausto de Jerusalén y en el Museo Imperial de Guerra de Londres. Después de meses de lucha contra la burocracia y de movilizar una red de familias dispuestas a acoger a los niños, llegó el momento más esperado y crucial del esfuerzo de Nicholas Winton: el inicio de los trenes de la esperanza. Estos trenes, que partieron desde Praga, no solo llevaban niños, sino también la oportunidad de una vida distinta, lejos de la guerra y de la persecución. Cada uno de esos trenes, cargados de pequeños refugiados, representaba no solo un viaje físico, sino un viaje hacia la vida, hacia la seguridad, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El primer tren que sale de Praga es un momento de intensa emoción. Cada niño que se sube al tren sabe que está dejando atrás todo lo que conoce: su casa, su escuela, sus amigos. Muchos de ellos no comprenderán completamente lo que está sucediendo, pero lo que sí saben es que están saliendo de una situación de peligro, de una amenaza inminente. La escena del primer tren es particularmente conmovedora, porque muestra las despedidas de los padres con sus hijos. Muchos de los padres no sabían si volverían a ver a sus hijos. No era un adiós sencillo, sino un acto desesperado de amor. Enviar a sus hijos lejos, con la esperanza de que tuvieran una vida mejor, aunque el corazón de los padres estuviera desgarrado. Es importante destacar que estos niños no eran enviados solos. Las madres y los padres que enviaban a sus hijos al extranjero se mantenían en la esperanza de que algún día podrían reunirse con ellos. Pero, en muchos casos, ese reencuentro nunca ocurrió. El sacrificio era enorme. Muchos de los niños viajaban sin ningún adulto cercano. En algunos casos, eran acogidos por una familia británica o por voluntarios que se convertían en sus guardianes.
La fragilidad emocional de los padres y los niños es palpable en las escenas. El temor a lo desconocido, la esperanza de un futuro mejor, y el miedo de que tal vez nunca se verían de nuevo. Los trenes de la esperanza comenzaron a salir de Praga en 1939, en un periodo de tiempo extremadamente corto. La invasión nazi se veía cada vez más cerca, y cada día que pasaba, significaba que más niños estaban en peligro. Winton tenía un calendario apremiante. Si no conseguía hacer salir a todos esos niños, antes de que el régimen nazi tomara control de la ciudad, las vidas de muchos de ellos estarían en riesgo. Mientras Winton y su equipo organizaban los detalles logísticos, sus corazones estaban al borde del colapso, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. En un giro dramático de la historia, se muestra que hubo un tren que nunca salió. El gobierno checo, que inicialmente permitió la salida de los niños, detuvo uno de los trenes cruciales en el último momento. Aparentemente debido a un problema burocrático, ese tren, que ya estaba lleno de niños, nunca pudo partir. Las consecuencias de este retraso fueron devastadoras. Muchos de esos niños fueron atrapados por los nazis, cuando Praga fue ocupada poco después, y la mayoría de ellos perdió la vida en los campos de concentración. Este incidente se presenta en la película como una tragedia de consecuencias profundas y humanas. En total, los trenes de la esperanza salvaron a 669 niños. En las escenas más emotivas, vemos cómo esos niños, a pesar de la incertidumbre y el miedo, finalmente llegan a Inglaterra, donde empiezan una nueva vida, aunque bajo el peso de la pérdida de sus padres y su hogar. Sin embargo, para muchos de estos niños, los trenes representaron la única posibilidad de sobrevivir. Y aunque el futuro no estaba asegurado, lo que sí era claro es que había esperanza. Los relatos ilustran cómo algunos de esos niños se adaptaron a su nuevo hogar, aunque muchos de ellos sufrieron por el trauma de la separación. A pesar del progreso, Winton comienza a sentir el peso de la responsabilidad. Hay noches en las que duda, en las que se cuestiona si está haciendo lo correcto. No puede dormir. Lleva un registro meticuloso de cada niño, con nombre, fotografía y datos. El cuaderno de los niños se vuelve su obsesión, y su símbolo de esperanza. La tensión aumenta cuando, a pesar de todos sus esfuerzos, el último y más grande tren con más de 250 niños no logra salir. Alemania invade Polonia, y Europa entra en guerra. Todas las fronteras se cierran. Esa escena es uno de los momentos más duros del film. Nicholas, al enterarse, rompe en llanto silencioso. Él no se siente un héroe, se siente un hombre que llegó tarde. A medida que el relato avanza, vemos cómo Nicholas Winton se convierte en una figura completamente desconocida para el gran público. A pesar de haber logrado salvar la vida de 669 niños durante la Segunda Guerra Mundial, Winton no buscó reconocimiento. Vivió su vida de manera discreta, enfocándose en su familia y en su carrera profesional, guardando el secreto de su hazaña por más de 50 años. Durante años, las historias de los niños salvados por Winton fueron simplemente recuerdos olvidados en el tiempo. Los niños, ahora adultos, nunca supieron quién había sido el responsable de salvarles la vida. Nadie en la sociedad sabía del sacrificio y valentía de Winton, hasta que un giro sorprendente los llevaría a descubrir la verdad. El clímax emocional ocurre cuando Winton, ya mayor, es invitado a participar en un programa de televisión británico, que tiene como objetivo reunir a personas que han vivido experiencias extraordinarias o conmovedoras. En una de las escenas más conmovedoras de la película, se le presenta a Winton un programa en vivo, que tiene como tema, reunir a los niños de Winton. En el plató, un grupo de adultos se encuentra, sin saberlo, con el hombre que los salvó cuando eran niños. A través de imágenes en vivo y grabaciones, los niños de Winton se presentan en el programa, uno por uno. La sorpresa más grande llega cuando el presentador, al introducir a los invitados, comienza a mencionar los nombres de los niños rescatados por Winton. Muchos de ellos están allí, en el programa, sin saber que su salvador está presente, esperando en una esquina del plató. La cámara enfoca a Winton sentado en el escenario, como si fuera uno de los entrevistados. El presentador hace una pausa, y en ese momento, los ojos del público se centran en Winton.
Los participantes del programa empiezan a darse cuenta de que él es la persona que cambió sus vidas para siempre. El gran momento de revelación llega cuando el presentador anuncia: esta noche tenemos una sorpresa. El hombre que salvó sus vidas está aquí, y este es el momento de conocerlo. La escena es sobrecogedora. Los niños de Winton, ahora adultos, miran a Winton, algunos con lágrimas en los ojos, otros con un asombro profundo. Finalmente, Winton se levanta y se acerca a ellos. En ese instante, los participantes del programa lo rodean, abrazándolo, tocándolo, con una mezcla de gratitud, emoción y desconcierto. El impacto de este momento no solo es emocional, para los personajes en el plató, sino para todos los que ven el programa en casa. El programa se transmite en vivo, y genera una reacción en cadena de emociones profundas, tanto en los niños rescatados, como en los televidentes. Algunos de los niños, ahora adultos, comienzan a recordar sus vidas como refugiados, el miedo que sintieron al ser separados de sus padres y la incertidumbre que los acompañó hasta llegar a Inglaterra. Las lágrimas de agradecimiento empiezan a brotar mientras los ex niños se abrazan y agradecen a Winton, quien en su humildad se muestra profundamente conmovido, pero sin buscar protagonismo. Este momento tiene una gran carga simbólica. Durante todos esos años, Nicholas Winton no fue un héroe público. No buscó medallas ni reconocimiento, hizo lo que consideraba correcto, en su corazón. Pero el programa de televisión lo convierte en un héroe nacional, al menos 50 años después de sus actos heroicos. Lo impresionante es cómo el reconocimiento llega tarde. Aunque los niños ya adultos pudieron agradecerle a Winton en persona, muchos de ellos solo se enteraron de su papel en su vida, en ese momento. El programa culmina con una escena de reencuentro emocional. Winton, un hombre que había vivido con la memoria de esos niños en su corazón, por tantos años, finalmente recibe su homenaje. Aunque muchos años después de los eventos. Winton nunca buscó fama ni honores, pero el gesto de miles de personas al abrazarlo y agradecerle es el mayor tributo que podía recibir. El programa de televisión y el descubrimiento de su historia no solo conmocionan a los niños rescatados, sino que tienen un impacto global. Muchos otros familiares de los niños salvados se enteran, años después, del papel crucial que jugó Nicholas Winton. La película muestra que, aunque la guerra dejó cicatrices profundas, hay actos de humanidad que sobreviven al paso del tiempo y trascienden las generaciones. Los niños que fueron salvados, aunque ya adultos, se convierten en testigos de una historia que no debe ser olvidada, ya que la valentía de una sola persona puede cambiar el destino de muchos. La película finaliza con una noticia triste, pero también de agradecimiento. Nicholas Winton fallece años después del reconocimiento público. Aunque Winton nunca buscó el protagonismo, su legado sigue vivo en el corazón de aquellos que él salvó. En una escena muy emotiva, los niños, ahora adultos, se reúnen para rendirle homenaje a su héroe. En su funeral, una multitud de personas, entre ellas muchos de los que fueron rescatados por él, se despiden con gratitud y respeto. En el Museo del Holocausto de Jerusalén, una de las últimas escenas muestra las fotografías originales de los niños que Winton salvó, acompañadas por un cartel que lleva su nombre, explicando su historia y su legado. Los rostros de los niños de Winton se mezclan con los rostros de aquellos que los ayudaron, creando un mural de esperanza, de vida y de compasión. Lazos de vida es una película que nos recuerda que cada acción cuenta. Aunque el heroísmo de Nicholas Winton pasó desapercibido durante muchos años, este final tan cargado de emoción subraya que el amor, el sacrificio y la humanidad son valores que sobreviven más allá del tiempo, incluso en las circunstancias más difíciles. A veces, un solo acto puede cambiar una vida, y a veces, una vida puede cambiar el mundo. Si esta historia te gustó, dale un like, suscríbete y comparte este vídeo. Juntos podemos hacer crecer este canal.